Contexto psicológico. Y a manera de pregunta, no a manera de afirmación. ¿Infancia es destino, Toño? ¿Qué tal, Marcela? Buenos días, licenciado. Buenos días, amable auditorio. Sí, dice el psicoanálisis que luego hay que hacer una diferencia porque la gente generalmente hacemos esta analogía o esta similitud o este sinónimo, ¿no? De psicología psicoanalista. No, un psicoanalista es una parte de la psicología que es en base a la teoría freudiana y a la presencia del inconsciente. La psicología pues, tiene la psicología conductual, la humanista, la transpersonal, etcétera, etcétera. Pero la más popular es el psicoanálisis. El psicoanálisis habla del inconsciente y de que nuestros deseos reprimidos son los que actúan en la realidad. Nuestros deseos reprimidos generalmente de contenido sexual y de contenido agresivo, sin que esto quiera decir que sean conductas sexuales, sino el motivador esencial es la sexualidad, la unión, la vinculación. Pero hay una frase que acuñó hace mucho tiempo Santiago Ramírez, psicoanalista, que decía que infancia es destino. Nosotros lo ponemos como pregunta si realmente nuestra infancia marca, él dice que de los 0 a los 5 años lo que nos pase, se genera una impronta y esa impronta se va a estar repitiendo, ¿no? Se va a estar repitiendo en las conductas adolescentes, que es la segunda infancia, y de adultos se van a establecer. Entonces lo que nos haya pasado desde la postura de Santiago Ramírez y del psicoanálisis en la infancia, nos va a repercutir y eso se llama determinismo psíquico, que es vamos a estar buscando lo que en la infancia nos faltó o lo que en la infancia nos dio de más. Y sobre todo, si lo percibimos de una forma o de otra. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan viable es en la actualidad? Parece ser que sí es una teoría bastante sustentable, pero ya en la parte práctica de la psicoterapia de hoy en día resulta un poquito difícil estar 10 años, 5 años o una gran cantidad de años en terapia, cuando yo creo que sí hay cosas que hay que resolver, pero también necesitaríamos una terapia un poquito igual de eficiente, pero un poco más rápida, sin demeritar el trabajo del psicoanalista. Entonces, yo sería de la idea de que sí, verdaderamente sí hay muchas cosas que a la infancia determinas como una predisposición, como si habláramos de la diabetes. Estoy predispuesto a la diabetes, pero de la manera que como yo me comporte la voy a desarrollar o no, pero no determina todo lo que el ser humano puede hacer. Bueno, porque entonces estaríamos concediéndole de alguna manera mucho valor a lo que es el destino. Sí, Sí, exactamente. y entonces hay una corriente que va en contra del destino, si Sí. no es más bien constructivista, ¿no? Donde Sí. tú construyes tu presente y con base a lo que haces en el presente, pues vas construyendo el futuro. Sí, una de las grandes críticas que se le tiene al psicoanálisis, que a mí se me hace de fondo muy interesante, y la interpretación de los sueños, la presencia del inconsciente, el complejo de Edipo, muy padre. Una de las grandes críticas es que se daba en algún momento donde el machismo, la cuestión judeocristiana era muy fuerte, entonces se hablaba mucho en función del hombre. Entonces, en la actualidad parece que todas estas teorías, han sido cuestionadas y han sido elaboradas desde el constructivismo, como bien dices tú, y teorías cognitivas. Ahorita la que está de moda por la practicidad es la terapia cognitivo-conductual, que es lo que aprendimos, exacto, lo que aprendimos emotivamente y lo hacemos conducta, lo podemos desaprender. Pero, ¿dónde dejas toda esta corriente sistémica para poder entender el comportamiento del ser humano? Sí. ¿Dónde dejas infancia es destino, pero historia familiar es destino? Sí. ¿Sí? Que es prácticamente estar en manos de la propia, de la propio pasado de la familia. Porque si resulta que lo que hizo el bisabuelo lo tienes que pagar tú en el presente, o se va a repetir la historia porque no se sanó el árbol genealógico, pues entonces, ¿qué te queda como de voluntad? Que tu vida sea, que obedezca a tu voluntad y a tus propias decisiones. Hay un principio básico que tiene el psicoanálisis que se da en la terapia, ¿no? Que es, hay que conocer lo inconsciente, hacer consciente lo inconsciente.
Y si tú tienes la capacidad en el sistémico, en la gestalt, que son líneas de la psicología, en la humanista, si tú eres consciente de lo que te pasó y puedes elaborar esos duelos por las cuestiones que te faltaron o sientes tú que te faltaron en la infancia o aprendizajes que tienes de la familia, puedes modificarlo. El tema aquí es que muchas de las nuevas teorías, también terapéuticas, a veces no abarcan esa parte inconsciente y lo que tenemos es repeticiones. Ejemplo claro de la adicción. Patrones de conducta. Exacto, yo puedo quitarme mi adicción al alcohol, pero lo voy a suplir con una adicción a las relaciones. Yo puedo quitarme mi adicción a la comida, pero puedo ser un adicto al deporte. Yo puedo ser una persona narcisista y decir que me quiero mucho cuando en realidad es una carencia enorme. Entonces, a mí me parece que ahí es donde las nuevas teorías, no de psicología, sino las que hablan un poquito más ligero, sí tienden a repetir los patrones. Obviamente te va a ser más funcional que si tú tienes un problema en el trabajo para subirte a un avión, y tú te tienes que subir un avión para trabajar, para mantener a tu familia, pues necesitas una terapia más rápida. O sea, no te vas a ir 20 años a este trabajo, 30 años a este trabajo terapéutico. Imagínate, oiga, ya perdió el trabajo, pero está usted trabajando muy bien emocionalmente. Pero tú hablabas de hacer consciente Sí. las heridas o todo esto que te dejó como impronta tu primera infancia. Sí. Pero ¿qué pasa cuando te dicen, el abuelo, cuando tenía 5 años, tuvo un accidente, había una pistola en el cajón, Sí. la tomó para jugar y mató a tu hermano, Sí. mató a su hermano? Y que entonces eso, hay una posibilidad, insisto, desde la terapia sistémica de la conducta, Sí. de que se repita la tragedia. Sí, de hecho hay enfermedades que luego se repiten o escogen las familias, se le dice escogen inconscientemente. El cáncer, la diabetes, hablamos de enfermedades crónicas. ¿Qué te queda a ti entonces en el ámbito de tu vida de voluntad, de creación, si obedeces a ese tipo de explicaciones de la conducta humana? Lo puedes cambiar. Mira, hay una corriente muy importante que a mí me gusta mucho, se llama psicología positiva, hoy desarrollada mucho en Estados Unidos, que habla de la focalización. ¿Con el mindfulness? No. Bueno, el mindfulness me parece algo light, ¿no? Uh-huh. Perdón, una disculpa para todos los que trabajan esto. Pero la positiva es esta gran focalización, esta energía se da en función de lo que tú viviste. Y a veces incluso lo que tú focalizas como que quieres evitar, al final del día te lo terminas encontrando. Sí, esto tendremos que verlo también con los arquetipos. Por eso yo siento que el día de hoy pudiéramos hablar de muchos términos de psicología. Sigue siendo la base el psicoanálisis, pero creo que la aplicación terapéutica ya no es la misma. Infancia es destino, yo creo que sí hay una predisposición a esto, pero sí hay que tratar de ser consciente. A tu pregunta, ¿qué nos queda? Ser consciente de lo que podemos hacer y darnos cuenta que podemos cambiar las cosas. Es cierto lo que dices del homicidio culposo, pues que se da en este caso, pero podemos nosotros cambiar esa historia. Sí, sobre todo si tomamos en consideración, hay casos en los que el padre, tuvo 33 hijos, sí, y el hijo no quiso tropezar con la misma piedra que el padre, y tuvo, una paternidad más responsable. Es decir, infancia no es destino, pero porque se hace consciente de lo que fueron las consecuencias de esa actuación y no incurrir en ella. Pero en ese sentido, o sea, ¿cómo se materializa o cómo se manifiesta esos 33 hijos, aunque no sea a través de una paternidad irresponsable, porque por algún lado sale, ¿no? Sí, el tema aquí es una pregunta bien sensible porque tendríamos que ser conscientes de lo que pasó y tener la voluntad de cambiarlo. Exacto. Y decir, yo puedo cambiar y tener una paternidad responsable, sí, y dar lo que no me dieron. Pero también hay una línea muy delgada que lo que hace nada más es variar una parte de la misma violencia. Es decir, yo no voy a ser una persona golpeadora como era mi padre con mi mamá, pero yo termino maltratando psicológicamente a mi mujer pensando
que es una manera de apoyarla. Entonces, ahí es donde creo que está la línea muy delgada, que en una cuestión terapéutica, no porque yo sea psicólogo, sino me parece que la cuestión terapéutica sigue siendo la mejor herramienta para generar un cambio profundo. Es más bueno que yo sea violento psicológicamente que físicamente, como lo fue mi padre, es menos malo. Pero de lo que se trata es de generar conductas más sanas, más generosas y a partir del entendimiento de nuestro destino. Sí hay cuestiones arquetípicas, no es lo mismo que yo tenga un nacimiento en la laguna en este momento a que haya nacido yo en Noruega hace 20 años. Oye, ¿y qué tan cierto es? Porque también hay una corriente que te dice, ¿tú escoges a tus padres? Sí. Para venir a aprender ciertas cosas. Yo creo ahí sí, a título personal, no a título de psicólogo, yo creo que sí se escogen finalmente. No sé cómo, pero sí hay una tendencia. Y sí, me sería muy difícil explicarlo porque es a título más personal. Pero creo yo que hay muchas de las conductas y muchas de las elecciones que tenemos que luego vienen incluso predeterminadas. Mira, es que hay una parte que luego creo que se nos olvida y yo sigo pensando, otra vez a título personal, que es muy, muy importante y de mucha influencia, que es la espiritual, ¿no? Yo puedo ser un psicólogo a lo mejor muy capacitado y haber leído muchos libros, pero yo creo que la parte espiritual rompe también muchos de los patrones y genera a veces cambios más profundos que ni la misma psicología puede determinar. Pero ciertamente que tu inconsciente luego almacena muchas cosas que quieres olvidar. Sí. ¿Sí? Y es a nivel inconsciente, no es que la memoria sea voluntaria, sino que es a nivel inconsciente. No quieres acordarte porque te hace mucho daño y no sabes cómo manejar eso. Sí. ¿No? Es un mecanismo de defensa. ¿No? Pero, y entonces, ¿cómo trabajas esas heridas que a lo mejor en tus primeros años te ocasionaron, sí, un tío que se aprovechó de un instante de soledad, el abandono, el haberte sentido en algún momento que no estaba tu mamá cuando más la necesitabas, todas estas cosas que luego se van perdiendo en la memoria del tiempo. Sí, yo sigo pensando que la mejor herramienta es una herramienta terapéutica, nada más que la mente tiende a olvidar lo que nos duele, y el día que entendemos que el dolor, que la pérdida, el cambio y la muerte son partes esenciales de la vida, vamos a vivir una mejor vida, ¿no? Es cierto. Bueno, nos dicen lo siguiente, y los infieles que vieron lo mismo en casa, y lo peor, vieron sufrir a su madre, ¿por qué repiten las conductas? Porque se repite lo que se ve y lo que se tiene, no lo que no se tiene. O sea, mientras no lo entiendas, lo vas a repetir. Hay una historia, las historias más famosas son las de las mujeres que dicen, yo jamás voy a permitir que un hombre me lastime como mi padre a mi madre. Y hacen lo primero que escogen es eso. Sí, nos dicen lo siguiente, ¿qué tema tan complicado? No, está súper complicado porque podríamos traer a 10 psicólogos y los 10 vamos a pensar de manera diferente. Claro. Y ese es un tema que yo creo que tendríamos los profesionales de la salud mental que entender. Pero la psicología es una ciencia. Sí, lo que pasa es que tiene varias vertientes. Pues sí, pero tendría que haber una convergencia en torno a lo que te sucede en el devenir de tu vida y que ustedes tienen que tratar. A lo mejor la manera de abordarlo es diferente, pero finalmente tiene que haber coincidencia en qué ocasiona la conducta del ser humano. Ahí está la grandeza del psicoanálisis y la grandeza de Sigmund Freud, que parten todas las teorías de esa. Bien, pues Toño, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Nos dejas un punto de contacto? Sí, como no, el teléfono es 204-7113.